Vamos a meditar en la palabra de Dios brevemente, mi hermano. Y quiero invitarle que abra su Biblia en el Evangelio de San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 8. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Damos la bienvenida a todos ustedes. Sean bienvenidos a la casa de Dios. Amén. Qué bueno que apartaron un espacio de su tiempo para dedicárselo al Señor. Vamos a iniciar, hermanos, a partir de hoy un estudio respecto a la disciplina de la iglesia. La disciplina en la iglesia, mi amado hermano, que sin duda debemos de saber y debemos, capítulo 8 de Lucas. Ahorita les digo el versículo, mi hermano. La disciplina que cada uno de nosotros debe de conocer, de acuerdo a la Biblia, cómo debemos conducirnos ahora como hijos de Dios, cómo debemos hablar, qué debemos hacer, ¿verdad? ¿Qué no debemos hacer? Quisiera usted, mi amado hermano, saber, de acuerdo a las Escrituras, qué es lo que el Señor manda y demanda de nosotros, mi hermano. Si usted lo hace, mi amado hermano, le aseguro que usted tendrá la bendición de parte de Dios. Evangelio según San Lucas, póngase de pie, por favor, capítulo 8. Vamos a dar lectura al versículo 39. Gloria al Señor. ¿Ya lo encontró? Versículo 39. Vamos a leer unidos, mi amado hermano, dice la Escritura a la letra así. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Le da la gloria a Dios. Ahora quiero que lea el versículo 27. ¿Ya lo encontró? Del mismo capítulo. Ahora el versículo 27. Dice la tierra, y saliendo él a tierra, le vino al encuentro de la ciudad un hombre que tenía demonios ya de mucho tiempo, y no vestía vestido, ni estaba en casa, sino por los sepulcros. Incline su rostro y vamos a orar a Dios. Padre, le damos toda la gloria, Señor. Usted es bueno. Gracias por los cantos, las alabanzas. Gracias por la gratitud, Señor, porque su pueblo está consciente que usted nos bendice, Señor. Traer las evidencias de su poder, de su misericordia. Gracias, mi Dios. Usted obrará en cada uno de mis hermanos de acuerdo a sus bondades, de acuerdo a sus planes divinos. Vamos a estudiar su palabra. Ayúdenos, capacítenos, Señor, para poder comprenderla, pero también para poder ponerla en obra, Señor, aplicarla a nuestra vida, tener esa práctica diaria de su evangelio en nosotros. En el nombre de Jesús, denos palabras de vida para la vida eterna. Gracias, mi Señor. Amén. La disciplina en la iglesia, no de la iglesia, la disciplina en la iglesia. Hace unos días, ¿se acuerda cuando predicábamos el tema de que si la iglesia crece, por obra de quién crece? Por obra de Dios crece. Y ese tema, mi amado hermano, ahí le dejamos muy claro que la iglesia no es el edificio. ¿Sí, verdad? ¿Lo recuerda? ¿Quién compone la iglesia, mi amado hermano? Todos nosotros, ¿verdad? Todos nosotros. Jesús fue una persona, un ser humano que era directo, era conciso. En pocas palabras, no se andaba con rodeos, ¿verdad? Él era muy directo. Cuando él quería, sabía los planes, él simplemente los decía y el hombre tenía que decidir si obedecía o no obedecía. Y déjeme decirle algo, el día de hoy es exactamente igual. Igual, mi hermano. Dios es directo, Dios es conciso, Dios es concreto, Dios es claro. Amén. Y nuevamente el hombre decide si acepta o rechaza el evangelio. Amén. Bien, mi amado hermano. Mire que esta historia que usted y yo acabamos de leer narra la vida de un hombre que, como usted y yo leímos en el versículo 27, dice que estaba poseído no de uno, sino de muchos demonios. Muchos. De modo que cuando el Señor Jesús le dice, ¿cómo te llamas? Él le dice, Legión, porque somos muchos. Y la condición de este hombre, mi amado hermano, dice que ya era de mucho tiempo así, que ya tenía años quizá, que él vivía de esa manera. Y también dice
que no tenía vestido, andaba, dice la Escritura, desnudo. Y también que no tenía casa, una casa, ¿verdad?, una habitación normal como la que usted y yo tenemos, sino que su habitación, su casa, donde dice que él vivía, en los sepulcros. Hermano, esta condición, si usted la compara con cómo era nuestra vida espiritual antes de conocer a Dios, dígame usted si no es muy parecida a cómo vivía usted, a cómo vivía yo. Por muchos años perdidos, por muchos años, quizá no desnudos de esta ropa, pero sí desnudos del Evangelio, desnudos de la salvación, desnudos del conocimiento de Dios, desnudos de la verdad, sin casa. No se refiere a esta casa terrenal, sino a la morada eterna en los cielos, esa casa que Jesucristo fue a preparar para nosotros. El hombre que vive lejos de Dios, mi hermano, no tiene esperanza de esa habitación. Así vivíamos, esa era nuestra condición. Y dice que nuestro andar y nuestro vivir era por los sepulcros, es decir, que nuestro destino era la muerte eterna. Compare usted su vida y usted se dará cuenta qué será nuestra condición. Lejos de Dios, mi amado hermano, eso es el común de la humanidad. Eso es lo que usted va a encontrar. Cuando usted va y platica con una persona que no conoce a Dios, lo primero que hace es, se queja, ¿verdad? ¿O ha escuchado a alguien que viva en desgracia sin Cristo en su corazón y viva feliz? ¿Que esté enfermo y que viva feliz? ¿Que esté necesitado y que viva feliz? ¿Verdad que no? No lo va a encontrar, hermano. La condición del mundo es enemistada por parte del pecado hacia Dios. Pero ¿sabe qué es lo más triste, mi hermano? Que aún sabiendo que Dios es la solución, que Dios es la luz, que el Evangelio es la respuesta, el hombre simplemente no quiere alzar sus ojos al cielo. No quiere dejar de amar al mundo, no quiere dejar las corrientes del mundo. Prefiere vivir una vida de miseria espiritual y por consecuencia miseria material que entregar su voluntad al Rey de los cielos. ¿O no es así, mi hermano? ¿O no es así? ¿Verdad que sí? Ahora, mi hermano, veamos que cuando Jesucristo se encuentra con este hombre gadareno, lo libera. Dele la gloria a Dios. Lo hace libre como nos hizo a usted y a mí libres para la gloria del Señor. No somos esclavos del pecado, somos libres, pero no para vivir de acuerdo a nuestra propia opinión, sino ahora somos siervos de Jesucristo. ¿Lo entendió bien, mi hermano? Usted no puede gobernarse por sí mismo. Si lo intenta, seguramente volverá al mundo. De verdad, mi hermano. Aquellos que han sido redimidos por el Señor, pero no se sujetan a la voluntad de Dios, tienden a volver a pecar. ¿Conoce usted a alguien? ¿Verdad que sí? Alguien que dejó de asistir a la casa de Dios, alguien que quizá empezó muy emocionado, alguien que la verdad tenía el primer amor, sentía la presencia de Dios, pero se descuidó su espiritualidad, dejó de congregarse y con el paso de los días, de los meses, ¿verdad?, de los años, seguramente está otra vez adquiriendo las viejas costumbres. ¿O le estoy diciendo una mentira? ¿Verdad que eso es así? El hombre que se descuida espiritualmente, mi hermano, sin duda alguna, su destino será volver al mundo. ¿A dónde más podría ir? Dice la Biblia que solamente hay dos amos. Y dice el Señor, el que no es conmigo, contra mí es. Entonces, si usted no le sirve a Dios, ¿a quién le está sirviendo? ¿Se da cuenta? No hay más. Dios, y usted ya sabe quién más. El que va en contra de Dios, el que desprecia a los cristianos, el que nos acusa. Entonces, mi hermano, el Señor Jesús cambia la condición de este hombre como cambió la nuestra. Y lo que este hombre quería hacer era bueno, mi hermano. Lo que este hombre gadareno quería hacer era algo interesante. Dice el versículo, lea conmigo el versículo 38, ahí mismo del capítulo 8. Dice, y aquel hombre, ¿a quién se refiere? Al que había sido liberado. Y aquel hombre, de quien habían salido, ¿qué?
los demonios. ¿Qué le pidió al Señor? Lea conmigo. Le rogó para estar con él. ¿Más qué le dice Jesús? Más Jesús, ¿qué dice? Le despidió. Es decir, Jesús le dijo, a ver. ¿Quieres ir conmigo? Sí. ¿Quieres servirme? Sí. Y yo le pregunto, hermano, ¿usted quiere servir al Señor? ¿Usted quiere seguir a Jesucristo? De verdad, hermano, honestamente, de verdad, ¿sí quiere servir al Señor? Entonces escuche lo que Jesús le dijo a este hombre, que quería servir. Yo le pregunto, yo sé que gratitud sí hay en nosotros, porque a veces la condición que el mundo nos ha dado, la condición a donde el pecado nos ha llevado, es tan extrema, es de extrema desgracia, es tan raquítica nuestra situación, incluso material, que de verdad hay gratitud para nosotros. Y lo primero que sentimos cuando el Señor nos da la libertad es ese anhelo, ese deseo de servirle. A eso la Biblia le llama el primer amor, ¿verdad? ¿Recuerda cuando el Señor lo rescató? Cuando usted se sintió perdonado, cuando usted se sintió libre de esa culpa por el perdón que Jesucristo le ofreció. ¿Lo recuerda? Bueno, eso es lo mismo que sintió este hombre. Imagínese, después de estar endemoniado por muchos años, después de no tener vestido, el Señor se lo dio. Después de no tener casa, el Señor se lo dio. Después de darle el Señor un lugar mejor que los sepulcros, ¿cómo no iba a estar agradecido? ¿Lo razona usted? Era normal que este hombre estuviera agradecido con Jesucristo. Pero aquí es donde el Señor empieza a mostrar la disciplina, mi amado hermano, que usted y yo debemos de tener en la iglesia, como siervos de Dios, como seguidores de Jesucristo. Dice el versículo 39, Jesús dice, lo despide y le dice, ¿me quieres seguir? Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Vuélvete a tu casa. Mi amado hermano, la primera cosa que el Señor nos va a demandar, la gran comisión que el Señor Jesús le dejó a sus discípulos fue: id por todo el mundo, prediquen el evangelio. El que creyere, dice, y fuere bautizado, será salvo, dice. Mas el que no creyere será condenado. Entonces el Señor nos envía por primera vez y en primer lugar, a predicar su palabra. ¿Le da la gloria a Dios? ¿Usted quiere obedecer al Señor? ¿Usted quiere que su vida sea bendecida? En primer lugar, mi amado hermano, lo que usted tiene que hacer es dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Sí? Le voy a hacer una pregunta, a ver, a mis hermanas que van a la escuela, que llevan a los niños. ¿Cuál es la plática del día? ¿Verdad? ¿De qué platican cuando van a la escuela? ¿Se ponen al día de las novedades? ¿O predican las maravillas que Dios ha hecho en ustedes? Dice mi hermana Mari, sí. Gloria a Dios. Porque eso es. Hay una gran diferencia, mi hermano, de cómo vivía, cómo pensaba, cómo actuaba, cómo se conducía antes de Jesucristo. Y ahora cómo piensa, cómo vive, cómo habla y cómo se conduce con Jesucristo. ¿Le da la gloria a Dios? No puede usted conducirse igual, ni puede pensar de la misma manera. En el trabajo, hermanos, cuando está usted en el trabajo, ¿cuál es la plática del día? A ver. De verdad, mi hermano. Al viajar, hermano, cuando usted quizá va en un autobús, ¿de qué platica usted con la persona que lleva al lado? O si lleva a un compañero de viaje en su automóvil. Honestamente, mi hermano, ¿verdad que no hablamos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida? La verdad. ¿Verdad que aún no? ¿Por qué? Cuando vamos de compras, hermanos, en la plaza, cuando usted se encuentra a algún conocido, ¿verdad? Platicamos de todo, ¿sí o no, hermano? ¿Y cómo has estado? Y ay, qué bien te ves. Y por ti no pasan los años, o no, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? Esa es la plática, más normal. Pero por nuestra mente no cruza la idea de decir cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros.
Porque no tenemos simplemente, mi hermano, déjeme decirle, disciplina. Porque no tenemos el buen hábito de predicar, de hablar, de enseñar lo que Dios ha hecho en nosotros. Equivocadamente luego decimos, es que es el pastor el que tiene que ir. Y sí, mi hermano, la labor del pastorado es esa, es proclamar, predicar, enseñar. Pero ¿no sería mucho mejor, mi hermano, si todos nosotros nos ocupáramos por hablar del Señor? ¿Verdad que nos multiplicaríamos? Sería el evangelio avanzaría con más rapidez, con mayor certeza. Bien, pues vamos a ver. Como hijos de Dios, mi amado hermano, ¿qué debemos hacer? Como hijos de Dios, ¿cuáles deben de ser ahora nuestras pláticas? Dice en primer lugar que nosotros debemos de dar testimonio. Escuche, ¿qué es dar testimonio? Presentar las evidencias, dar las pruebas de algo que es cierto. Y lo primero que debemos de hablar es del testimonio de la resurrección. ¿De qué le dije? De la resurrección de Jesucristo. Dele la gloria al Señor. Eso es lo primero que usted y yo debemos de hablar. Mi hermano, mire, a veces nos gana la emoción, lo entiendo. Cuando nosotros conocemos el Evangelio, quisiéramos que toda la familia, que toda la casa, ¿verdad?, se rindiera al Señor. Se rindiera al Señor. Pero déjeme decirle que la gente no va a creer solo por sus palabras. ¿Está usted de acuerdo? La gente no va a creer solo por lo que usted le diga. Las personas se van a convencer por lo que usted es, por lo que usted empiece a vivir. Amén. Entonces, vamos al libro de los Hechos. Vamos a ver, el ejemplo que vamos a tomar, mi hermano, es la iglesia primitiva. El Señor Jesús acababa de subir a los cielos y ahora el Espíritu Santo había descendido. Capítulo 4 del libro de los Hechos. El Espíritu Santo había descendido sobre los apóstoles. Y la labor, amado hermano, ahora el Señor Jesús le había encomendado a los apóstoles que predicaran y empezaron a hacer eso. Busque el versículo 13, dice el 13, entonces, viendo la constancia de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban y les conocían que habían estado, ¿con quién? Mi hermano, cuando usted está con Jesús, le digo algo, la gente lo va a notar. Cuando usted vive con Jesús, la gente se va a dar cuenta. Se tienen que dar cuenta. ¿O no es así? Pero déjeme decirle algo. La gente también se dará cuenta si usted no vive con Jesús. Si usted no está cerca de Jesús. ¿Cómo cree que note la gente su personalidad? Si es todavía mundana o está usted buscando la santidad. Si está usted buscando apartarse de esas cosas. A ver, afirme o dígame si estoy en un error. ¿Se notará nuestra cristiandad por nuestra manera de vestir? ¿Sí o no? ¿Se notará nuestra cristiandad por nuestra manera de hablar? ¿Verdad que sí? ¿Se notará nuestra cristiandad por la manera en cómo ahora como familia nos comportamos? Con la esposa, con el esposo. Ha habido casos, mi hermano, en que las hermanitas están aquí o los hermanitos estamos aquí, pero en el hogar, mi hermano, hay una transformación tremenda, ¿verdad? Y luego el esposo se queja y la esposa se queja de esto, de aquello. Pues claro, mi hermano, si no tenemos a Cristo aún en nuestro corazón, si no ha habido un nuevo nacimiento, genuino arrepentimiento, difícilmente, mi hermano, podremos de verdad alcanzar este testimonio que es necesario para que la gente conozca a Jesús. Dice que entendiendo, viendo la constancia. Mi hermano, en primer lugar debemos de ser constantes en el Señor, constantes en el Evangelio. Yo le doy la gloria a Dios de verdad, porque casi siempre somos los mismos. Y eso es bueno. De verdad, mi hermano, si el Señor nos permite uno más, constante, arrepentido, decidido a seguir al Señor Jesucristo, le digo algo, mi hermano,
habrá valido la pena todo el esfuerzo. Amén. De verdad, habrá valido la pena toda la inversión. Un alma, mi hermano, usted va a ser parte de haber rescatado un alma de las mismas garras de Satanás. Así es que glorifique al Señor. Eso será, eso sucederá. Usted debe de ser constante. Usted debe de ser, mi amado hermano, comprometido con el Evangelio. Dice que la gente sabían que eran hombres sin letras, que eran ignorantes. Así los titulaban. Pero déjeme decirle que yo creo, mire, dependiendo cómo usted mire el punto de vista, ¿a qué se referían? En los tiempos del Señor Jesús, un hombre ignorante era un hombre que no podía ir a las universidades, era un hombre que no podía ser educado a los pies de los escribas, de los fariseos. Aunque tuvieran educación, porque déjeme decirle que los judíos siempre han sido educados, los judíos siempre han tenido el compromiso de educar a sus hijos, en primer lugar, en el conocimiento de la ley de Moisés. Eso es algo grande, hermano, eso es algo maravilloso. Se refieren los hombres que juzgaban a Pedro y a Juan, a que no eran hombres educados en las sinagogas judías, ¿verdad? En el conocimiento. Imagínense que hoy en día le llamen indocto, le llamen inculto a alguien que no ha ido a una de las grandes universidades de Estados Unidos, como Yale, como Oxford, como Stanford, esas universidades, ¿verdad?, que son de renombre. Pero pues usted tiene el conocimiento del Evangelio. Así veían al apóstol Pedro y al apóstol Juan. Por eso le decían que eran ignorantes y sin letras. Pero déjeme decirle algo. Dice la Biblia que el apóstol Pedro era un hombre pescador, ¿verdad? Y yo le pregunto algo. Hoy en día, ¿quién tiene la posibilidad de tener un barco? ¿De aquí? ¿De nosotros? Pero el apóstol Pedro tenía 2. Entonces no era un hombre común, ¿verdad? ¿O usted llamaría a un hombre común hoy en día si tuviera 2 barcos? Quiere decir que tenía, ¿verdad? Que era inteligente, sabía hacer negocios. Claro. Pero el diablo, mi amado hermano, siempre se ha encargado de minimizar lo bueno de los hijos de Dios. Pero en nosotros, mi amado hermano y hermana en el Señor, nosotros debemos de tener, si entramos en la disciplina del Señor, le aseguro que usted tendrá resultados. Volvemos al ejemplo del hombre que se prepara para una carrera, mi hermano. ¿Sí o no tiene disciplina en su alimentación? ¿Verdad que sí? O lo verá usted ahí en la plaza comiendo taquitos de carnitas y cositas como esos. ¿Verdad que no? Porque tiene educación, tiene disciplina. 1. 2. Es un hombre disciplinado a la hora de que se ejercita, ¿verdad? Es un hombre que no se desvela, es un hombre que se alimenta muy bien, y es un hombre que tiene unas rutinas bien estrictas para ejercitar su cuerpo, porque se está preparando, porque su intención, ¿qué es? Llegar a la meta. El cristiano es lo mismo, mi hermano. Tiene usted que prepararse, pero tiene usted que tener disciplina. Disciplina, mi hermano. Entonces, en primer lugar, debemos de ser constantes. Constantes. Debemos de hablar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo con libertad, mi amado hermano. ¿Sabe por qué? Mire, lea el versículo 33 ahí mismo del capítulo 4. Así como está usted sentado. Lea conmigo, dice, y los apóstoles daban, ¿qué? Testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran, ¿qué? Con gran esfuerzo y gran gracia era en todos ellos. Imagínese, mi amado hermano, yo le pregunto algo. ¿Le está costando vivir el Evangelio? Para muchos dirán, no, pues no. Pero sí hay que sacrificar algo. Por lo menos el tiempo que usted le está dando al Señor. Antes, ¿qué hacía? A ver, haga memoria, todos nosotros, acordémonos. Domingos, a las 5 de la tarde, ¿qué hacía? ¿Ya se acordó? ¿Qué hacíamos? ¿Verdad? Entonces sí nos está costando, ¿verdad? Sí nos estamos esforzando. Y eso es necesario, hermano. Un gran esfuerzo para dar testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Cuando nosotros, mi amado hermano, minimizamos las cosas, a veces no le damos el valor necesario. Pero déjeme decirle que el solo hecho de que usted tome este tiempo y venga a darle la gloria al Señor aquí a su casa, el Señor lo ve. Y el Señor ya lo apuntó allá en los cielos. Y usted tendrá su recompensa, hermanito.
si usted tuviese una necesidad delante de Dios, por usted apartar un tiempo para venir a la casa de Dios, yo le aseguro que eso Dios lo toma en cuenta también. Entonces, mi hermano, necesitamos disciplina, necesitamos ser constantes para dar testimonio, aunque sea con gran esfuerzo, pero démoslo, hermano, demos ese buen testimonio y testifique que Jesucristo resucitó de los muertos. ¿Qué significa eso? Que no alabamos a un palo, hermano, ni nos hincamos ante una piedra. Hermano, de verdad, oramos y alabamos al Rey de los Reyes, al que hizo los cielos, al que llama a todas las estrellas delante de Él por su nombre, mi amado hermano. Es un Dios grande al cual usted sirve. Usted no le sirve a cualquier cosa. Usted le sirve a un Dios poderoso, grande en misericordia, creador de los cielos y de la tierra. Ese es el Rey de los cielos, decía Él. Y no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que ustedes puedan ser salvos, decía Él. Daba testimonio, hermano, en el templo, por las casas, de que Jesucristo es el Señor. Enseñaba, mi amado hermano, aconsejaban, pero no aconsejaban de acuerdo a su intelecto humano. Amado hermano, el apóstol Pedro tuvo mucho cuidado de que todo lo que hacía era para glorificar y honrar el nombre del Señor Jesucristo. Estaba agradecido con Jesús. Estaba agradecido porque el Señor allí en el mar de Tiberias le había perdonado el que lo hubiera negado 3 veces. ¿Cuántas veces, mi hermano, nosotros hemos negado el Evangelio? ¿Es usted cristiano? No. Bueno, me hablan, me dicen, me invitan, pero no, cristiano, no. ¿Por qué? ¿Por qué nos da vergüenza, mi hermano? Si es lo mejor que nos ha pasado en la vida, haber conocido al Señor Jesucristo. Cuando, mi hermano, no sé su vida, pero cuando no hay paz en el corazón del hombre, todo el dinero del mundo es insuficiente. Todo el lujo del mundo es insuficiente. El mejor auto, la mejor casa, el mejor trabajo, no alcanza. Pero cuando tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, mi amado hermano, el solo hecho de estar en paz con Dios, ay, mi hermano, un platito de frijoles sabe delicioso en la santa paz de Dios. ¿O no es así? No se necesitan grandes lujos, se necesita a Cristo en el corazón. Se necesita disciplina, mi hermano, disciplina para empezar a vivir este evangelio y aplicarlo a nuestra vida. Disciplina para orar, disciplina para leer las Escrituras. Claro que yo me estoy refiriendo a usted sabiendo que usted ya está haciendo eso, ¿verdad? Porque si usted no ora y no ayuna, esto, mi amado hermano, esto no podría ser posible. Yo me refiero a usted sabiendo, mi amado hermano, que estos meses que han pasado le han servido para tomar la Biblia por sí mismo, solo en su casa, para doblar sus rodillas en el tiempo en que la necesidad llega, todos los días por las mañanas ofrendarle al Señor un devocional por lo que Él es, por lo que Él ha hecho en nosotros. A usted me refiero de esa manera. Pero si usted todavía está batallando con la oración y con la lectura de la Biblia, mi amado hermano, aún es tiempo. De verdad, aún es tiempo. Comience a tener ese buen hábito de orar, ese buen hábito de ayunar, ese buen hábito de leer la palabra de Dios. Disciplínese, mi hermano, de verdad. Y usted verá cómo el Señor obrará en usted. Por consecuencia, lo bueno que usted intente hacer para el Señor será prosperado. Hemos oído los testimonios, mi hermano. El Señor multiplica el esfuerzo de nuestras manos, ¿o no es así? Nunca nos ha dejado el Señor sin sustento. El Señor ve, mi amado hermano, dice la Escritura que si las aves del cielo que no cosechan, que no siembran, que no almacenan, dice, el Señor las sustenta. ¿Cuánto más a ustedes, dice el Señor, que valen más que un pajarito? ¿Se da cuenta? Entonces, mi amado hermano, cuando usted platica, cuando usted predica, cuando usted expone el testimonio de la resurrección del Señor, usted habla de las maravillas de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer, mi hermano. ¿A cuántos pudimos invitar?
¿Cuántos realmente por el testimonio que han visto en usted y en mí van a ir a esa reunión? O por el contrario, mi hermano, qué triste sería que por el testimonio que yo di, uno o dos o más no quieran ir, no quieran saber nada de Jesucristo. Esto es delicado, hermano. Necesitamos disciplinarnos, de verdad. Necesitamos empezar a hacer efectiva la palabra en nuestra vida. Práctica, hermano, práctica. Empiece por orar, por leer la Biblia y pídale a Dios todas las mañanas que le ayude para que sea usted un testimonio vivo de la maravilla de Dios. Póngase de pie, mi hermano. Vamos a orar. Que Dios empiece a disciplinar nuestro corazón, nuestra mente, para que de hoy en adelante, mi hermano, el propósito de nosotros, sé que tenemos que trabajar, mi hermano, yo lo entiendo. Sé que tenemos que ocuparnos de infinidad de cosas, lo entiendo. Pero la mayor preocupación de nosotros debe de ser que seamos un testimonio vivo, hermano, vivo de lo que Dios hace, de lo que es el Evangelio. Y si usted se conduce de esa manera, mi hermano, le aseguro que las puertas de los cielos se abrirán. El Señor derramará bendiciones sobre usted, sobre su vida, sobre su trabajo, sobre su negocio. Y Dios será bendecido por lo que haga en usted. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, le agradezco, Señor, la oportunidad de exponer su palabra. Es necesario disciplina, Señor. Es necesario empezar a hacer buenos hábitos. ¿Y qué mayor hábito, mi hermano? ¿Qué mejor hábito que hablar de usted? Que proclamarlo. Ayúdeme, Señor. Y ayúdenos para que seamos un testimonio vivo del poder de Dios. Un testimonio en el cual las personas le conozcan a usted. Si alguien, mi Dios, me hubiera predicado, si alguien me hubiera dicho lo que ahora he comprendido en la Biblia, me habría yo ahorrado muchos sufrimientos. Aún así, usted tuvo misericordia de mí. Y gracias le doy por la vida de su iglesia. Gracias, Señor. Ayúdenos a entrar en esta disciplina. Ayúdenos, Señor, en estos buenos hábitos que vamos a empezar a partir de este día a poner por obra. Comprometa a cada uno de mis hermanos, Señor, para que todos los días, Señor, hablemos de usted y de cómo usted resucitó de los muertos. No podríamos hablar de un Dios vivo si aún nosotros estamos muertos en nuestros pecados. Que sea una realidad la salvación en nosotros, Señor. Que sea una realidad el nuevo nacimiento. Que el arrepentimiento sea genuino, Señor. Usted nos conoce, a usted no le podemos mentir. Delante de usted, mi Señor, estamos desnudos. Usted mira los pensamientos, lee las intenciones del corazón. Que nuestros pensamientos sean buenos. Que la intención de nuestro corazón, guiado por su Espíritu Santo, alimentado por su palabra, sean siempre de cosas buenas, temerosos de Dios, ansiosos de mirarle cuando usted venga en las nubes por su iglesia. Muchas gracias, Señor. Ayúdenos, Padre, para que esto sea una realidad de nosotros y que la obra del Espíritu Santo complemente nuestra vida. Que cada día seamos como la luz de la aurora, en aumento, mi Señor, en aumento, siempre hacia arriba, mostrando, Señor, su gracia en nosotros. En el nombre de Jesús, le pedimos todas las cosas. Amén.